Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a Zona Global. Es un gusto volver a estar con todos ustedes. Este es el sexto capítulo, la sexta entrega que hacemos del análisis de la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania, donde hemos venido a través de los capítulos anteriores analizando conceptos tanto políticos como geoestratégicos, militares, sociales, históricos, etcétera, para dándole una forma general de análisis a este conflicto. Pues bien, hoy día tenemos que regresar a Clausewitz. A mí me cuesta mucho decir el nombre completo de este señor, no sé por qué. Se llama Carl von Clausewitz. Por eso yo le llamo Clausewitz. Para mí es mucho más fácil, esas cosas de la vida, ¿no? Pero bien, bienvenidos todos, empezamos. Básicamente, hoy tenemos que regresar a Clausewitz, de quien hemos hablado anteriormente en capítulos, creo que fue el primero, el segundo, sobre todo en el campo de fricción de guerra, ¿no? Y vamos a utilizar la frase por la cual Clausewitz es más conocido, ¿no? Se hizo, digamos, famoso con esto, ¿no? La guerra es la continuación de la política, pero por otros medios. Creo que aquí cabe en el conflicto esta palabra en específico. Muy bien. Básicamente nuestras sociedades son estructuradas desde hace más de 2000 años dentro de un marco histórico y cultural grecorromano, ¿no? En donde se establecen parámetros políticos, económicos, militares, y que están sujetos todos estos a una danza política y obviamente sus directrices. Ucrania no es la excepción de esto. Aquí tendríamos que entrar en un realismo defensivo y ofensivo en la política internacional. Claro está que este realismo muchas veces no es tan real, ¿no? Pero bueno, es un procedimiento entre los estados donde la política básicamente teórica es un concepto de estudio, ¿no? Yo voy a empezar por la conclusión que pude capitalizar de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Esta conferencia fue la número 59 y fue realizada entre febrero 17 al 19 del año 2023, o sea, hace unos 3 semanas atrás. Ojo que en el año 1960 esta conferencia se llamaba la Conferencia sobre el Arte de la Guerra y cambió de nombre a Conferencia de Seguridad de Múnich. Bien, esta conferencia es el núcleo de la política mundial en lo que es la seguridad internacional. En esta conferencia se habla de conceptos militares, de seguridad, conceptos políticos, culturales, sociales, económicos. Todo esto se viene exponiendo. Básicamente, esto es no es un acto oficial de gobiernos. Es un mercado de ideas donde se exponen diferentes formas de pensamiento de aquellos políticos de alto rango, de alto nivel. Básicamente se hacen debates y se hacen informes y pues se toman decisiones dentro de este tipo de conferencia. Básicamente la política internacional no se hace en actos oficiales del gobierno, se hace precisamente en este tipo de conferencias. Se hace en organizaciones como las Naciones Unidas, la OEA, UNICEF, la Organización Mundial para la Salud, se hace en el grupo G20, en el G7, qué sé yo. La Conferencia de Seguridad de Múnich es algo así como la creminata, ¿no? de la política a llevar en seguridad mundial. Dentro de esta conclusión de la Conferencia de Múnich de este año, pues tengo la mala noticia de decirles que aquí no existió la más mínima posibilidad de una negociación de paz dentro del conflicto ruso-ucraniano. Aquí no hubo intención de ninguna parte para
para llevar y hacer un alto al cese de hostilidades. Y pues obviamente llevar un fin del conflicto. Estados Unidos, así como Rusia, no van a ceder. Ninguno de los dos van a ceder en este punto, por lo menos no por el momento. O sea que tenemos todo el 2023 también para venir a seguir viendo qué es lo que va a pasar en Ucrania. Y pues obviamente esto vamos dirigiéndonos a una guerra de alto nivel, a una guerra de escalada militar y de alto impacto. Eso es lo que nos espera para este año 2023. Hace un año atrás, en la misma conferencia de seguridad de Múnich, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, nos dijo dio declaraciones, que el mundo se encontraba en una situación de seguridad más precaria que durante toda la Guerra Fría. Y creo que tenía razón. A la misma vez, la vicepresidenta Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, por supuesto, pues nos dijo con una firmeza y una determinación, ¿no?, de que Estados Unidos estaba listo para golpear a Moscú con sanciones que iban realmente a quebrarlo, ¿no?, que iban a poder hacerlo retroceder dentro de toda esta invasión a Ucrania. Por supuesto, el año pasado, en esta misma conferencia, Rusia no asistió. Bien, aquí salen tres conceptos que se develaron dentro de lo que fue la conferencia de seguridad. Primero, pienso que la señora Harris creo que estaba equivocada. Aquí las sanciones no son reales, las sanciones no son efectivas, las sanciones han sido exclusivamente, la ha impuesto la OTAN, pero el resto de países no ha venido a implementar ningún tipo de sanción. Han declarado que están en contra de la guerra, en contra del conflicto militar, pero aquí ninguna persona de los demás países ha venido a decir, pongo una sanción. O sea, creo que aquí estriba el primer problema que enfrentamos todos. Hay dos puntos que son interesantes de tener en consideración basado en esta conferencia de seguridad de Múnich este año. Y estos puntos serían las elecciones de Taiwán para el 2024, o sea, estamos a un año de las elecciones en Taiwán. Este punto puede ser crucial dentro del conflicto ucraniano. Y el segundo punto a analizar un poco más a largo plazo vendría a ser el fin del mandato de Xi Jinping para el año 2027. Muy bien, básicamente dentro del campo político estratégico existen fuerzas motrices que van moviendo todos los ámbitos, ¿no? Y van más allá del teatro de operaciones de lo que es Ucrania hoy día. Vamos a estar claros que Ucrania es simplemente el escenario de la guerra, nada más. Y que van más allá de esto, ¿no? Estas fuerzas motrices tienen diferentes escenarios, se conforma dentro de un análisis en el campo estratégico y geopolítico. Para poderlo estudiar hay una metodología para realizar, ¿no? Y obviamente esta metodología nos lleva a una forma especulativa de qué es lo que pueda suceder. Y obviamente nos conduce a lo que es la evolución en sí del conflicto. Esto no se trata de adivinar el futuro, ¿no? No se trata, aquí no tenemos una bolita de cristal para ver qué es lo que pueda pasar. Sin embargo, pues obviamente, o sea, tanto en el campo político como en el militar, ¿no? Pero obviamente, ¿qué es lo que se hace dentro de este concepto metodológico, ¿no? Esta metodología a analizar. El conocimiento presente nos lleva o lo extraemos de una información relevante. ¿Y qué es esta información relevante? ¿De dónde la sacamos? ¿De dónde nos enriquece para poder nutrir esta información, este concepto,
estos diferentes escenarios? Pues obviamente la sacamos de las noticias diarias, la sacamos de lo que van diciendo estos grandes políticos en estas grandes conferencias a nivel mundial. Lo sacamos en las Asambleas Generales de las Naciones Unidas, en las diferentes conceptos o grupos de Congreso, por ejemplo, de Estados Unidos. Lo sacamos de la OEA, lo sacamos de UNICEF, lo sacamos de una cantidad de declaraciones incluso hechas por diplomáticos y todo esto, la parte de lo que son Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Que vendría a ser el Departamento de Estado norteamericano en este caso. Toda esta información relevante nos da una idea de posibles escenarios, de qué es lo que va a suceder. Y obviamente esto nos da el poder anticiparnos a esos escenarios. Y obviamente estos escenarios varían dependiendo de qué vaya sucediendo, ¿no? De qué pueda venir pasando. Nada es estático, sobre todo, y menos una guerra, y menos las conductas políticas de los países. O sea que a medida que van cambiando estos diferentes escenarios, también se puede ir anticipando a otros escenarios que puedan venir llegando. Recordemos que la guerra es básicamente, tiene una interacción directa con la economía y con la política. Y tanto la economía como la política tienen una puerta atrás, una puerta que yo le digo la puerta negra, ¿no? Esta puerta, cuando se abre y entras a ella, te vas dando cuenta de que todo se negocia, hay intereses creados, existen esos hilos, esos tentáculos de esos grandes poderes mundiales que van dando las pautas para poder desarrollar la política del mundo. Y no solo una política, sino que van políticas sociales, políticas económicas, y obviamente refleja la política dentro de la guerra. Y pues obviamente demarca que va a suceder. Bien, ¿qué es lo que yo he podido capitalizar dentro de todo esto? Dentro de este análisis yo pienso que lo que vamos a ver en el 2023, la guerra, el desarrollo de la misma, está basado en el apoyo exterior que pueda tener Rusia y que pueda tener Ucrania. Y esto va a ser el reflejo en el campo de batalla. Aquí vemos que el planeta entero se está reorganizando y se está fracturando. Abro aquí unas paréntesis, ¿no? He visto noticieros, sobre todo latinoamericanos. He visto noticieros de México, he visto noticieros Chile, Venezuela, Colombia, Argentina, en donde mucha gente llega a dar un análisis o una explicación de lo que es el conflicto ruso-ucraniano en este momento, y hablan de un esquema mundial donde la nueva potencia resalta y donde las nuevas potencias emergen y donde el poder de Estados Unidos decae. Yo creo que están equivocados en esto. Realmente eso no es lo que está pasando en este momento en este planeta. Aquí no hay ninguna potencia tomando el poder y dejando a la otra rezagada. Aquí los poderes están muy bien establecidos desde hace mucho tiempo. Básicamente aquí estamos planteando una política de 41 años atrás. Aquí no hay nada que no ha sido planteado y que ya no hemos vivido, sobre todo la gente que tiene unos 25 a 30 años en adelante. Hemos vivido este tipo de política que se viene planteando y se viene desarrollando y estableciendo en este momento. Estamos retrocediendo 41 años atrás dentro de lo que son los posicionamientos geopolíticos y estratégicos del mundo. Voy a retroceder al tiempo de posguerra. Vamos a entender que después de la Segunda Guerra Mundial,
el planeta se divide. No puedo decir que sea para 1945 porque hay dos fechas conceptuales, dependiendo de qué historiador enfoque el concepto, es el día en que realmente la Segunda Guerra Mundial termina. ¿Por qué? Porque realmente con la toma de Berlín y la caída absoluta de lo que fueron los nazis, hay una fecha, pero la guerra continuó en el Pacífico y llevó unos cuantos meses más esta guerra, este conflicto contra Japón antes de que se entrara en un acuerdo de paz. Entonces hay dos fechas de la finalización de un conflicto que es la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, yo vendría a establecer ese concepto de posguerra que va de 1946 y dentro de todos los años para ver qué iba pasando y qué se iba quedando, qué con qué. Llegamos a 1948, 49 tal vez. ¿Qué pasa? Que las dos potencias militares que tomaron Alemania, los rusos por un lado, los americanos por el otro, simplemente hicieron lo que cualquier ejército hace: dividirse el botín de guerra, ¿no? Y básicamente eso fue lo que hicieron. Dividieron el planeta, una parte para Rusia, la otra parte para Estados Unidos. Fue tan de esta manera que vimos una Alemania dividirse a la mitad, una quedarse con la capital Berlín, la parte oriental, o sea, la parte soviética en aquel momento, y una nueva capital naciente que fue Bonn, que fue la Alemania occidental. Y de ahí para adelante estableciéndose dos grupos de fricción militar: una, Pacto de Varsovia, apoyado por la Unión Socialista Soviética, y la otra, la OTAN, que era apoyado pues obviamente por los Estados Unidos. Muy bien. Esto siguió de 1948, 49, 50 hasta el año 1990-91, cuando el muro de Berlín cae, la perestroika resalta a nivel mundial y prácticamente se desmantela todo el concepto socialista soviético y nace lo que es la Federación Rusa hoy día. Hay obviamente una cantidad de países que pertenecían a Rusia o que fueron parte de este bloque soviético tomar riendas otra vez a ser países independientes y soberanos, ¿no? O sea que aquí la política ha sido establecida desde hace muchos años, simplemente estamos regresando a esa política. ¿Qué es lo que vimos en esa política? Bueno, todo el mundo vivía con miedo de una guerra nuclear. Hoy día pues no estamos siendo exentos a ello. Tanto la parte del Pacto de Varsovia tenía 1 millón de carros blindados listos para poder entrar a Occidente, o sea, los países de la OTAN, parte de todo lo que es la Europa. Y por consiguiente la OTAN también con otro tanto de carros de combate listos para poder repeler el ataque. Veníamos a las bases aéreas con los soldados, los pilotos militares sentados durmiendo adentro de los aviones que prácticamente entraban en lo que se llamaba en aquel tiempo alerta Zulu, y los pilotos dormían adentro porque prácticamente eran en minutos que tenían que despegar el avión, salir y volver, pues obviamente a repeler el ataque o el supuesto ataque de los países soviéticos hacia Occidente, ¿no? O sea, eso es lo que estamos viendo acá. Aquí no estamos viendo un crecimiento espontáneo de una potencia. Yo le llamo, y bueno, esta potencia vendría a ser China, ¿no? Básicamente yo le llamo a China la potencia de plástico y de cartón. Y no lo llamo ahora. Esto lo vine litigando desde el año 2001, 2002, por ahí. Pero esto ya es para otro programa, otro pedacito, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos a un mundo tomando partido y un mundo no tomando partido, como todo en nuestras vidas, ¿no?
Una parte que apoya a Rusia, sus aliados, vendría a ser China, Irán, qué sé yo. Todos los países de la OTAN tomando partido para el lado norteamericano y de Occidente, y una cantidad de países neutrales, los cuales no dan un apoyo ni a uno ni a otro, donde no tienen una política definida para no ir a contrarrestar o molestar a una parte o a la otra. Obviamente no van a tomarte partido porque estarían dándole la espalda a China y su comercio con él, y no darle la espalda a Estados Unidos porque también tienen conceptos comerciales con Estados Unidos. Entonces hay un concepto de que no hay una política definida dentro de estos países que quedan en el medio, ¿no? También existe aquí una línea emergente que podemos llamar BRICS, o que hemos oído a través de muchos ya van varios años hablando de lo que es el concepto BRICS, ¿no? Pero ahí también, esto sería obviamente para otro programa, pero ¿qué veo en el BRICS? Que no todos los países realmente están del lado, digámoslo, ruso-chino. Los países integrantes o inicial dentro de lo que es el proyecto BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero ¿qué sucede? Que históricamente, por ejemplo, Brasil siempre ha ido hacia el lado norteamericano. Siempre su balanza se tiró al lado norteamericano. Ahora hay que esperar, hay un cambio de gobierno y un cambio que fue realmente sísmico. Salió Bolsonaro de Brasil, entra una vez más Lula da Silva. Hay que ver cuál va a ser la posición real de Brasil en este punto. India, otro integrante del BRICS, lo vemos que no tomó un partido definido tampoco. ¿Por qué? Porque los intereses económicos, políticos, etnohistóricos también tienen un peso muy grande dentro de muchos países. India no es la excepción. India está claro que la tecnología militar que le brinda Rusia no es la misma que le va a brindar Occidente. Entonces se queda con esta negociación con Rusia y apoya este comercio con Rusia. Pero sin embargo Rusia es amigo de China, y da la casualidad de que India y China tienen conflictos históricos muy profundos, son enemigos arraigados y no se soportan ni uno ni los otros. Entonces ellos han tenido que manejar esto con pinzas y realmente no tomar un partido, digámoslo, definido en todo esto. Y yo vería la oveja negra de la OTAN, Turquía, que la verdad que como si fuese militar de la OTAN, la verdad es que daría una tarea de secundaria a Turquía, porque realmente no sé a dónde realmente va a terminar yéndose. Si le doy información clasificada me puede prácticamente vender. Recordemos que Erdogan es excelente amigo y amigo personal de Vladimir Putin, y sin embargo es parte de la OTAN. O sea, hay un conflicto ahí turco muy interesante, y obviamente Turquía tratando de sacar provecho de un punto y del otro. Entonces aquí el concepto viene a ser muy complicado, ¿no? Ahora muy bien, veamos qué pasa en Rusia, en la parte interna Rusia. La guerra no es solamente armas, no es solamente muerte, sino es solamente una estrategia militar. Viene influenciada por conceptos políticos muy serios, por eso les hablé de esquema de Clausewitz al principio. Bien, en capítulos anteriores les hablé de Barenczynski. Así como un hombre como Barenczynski, que fue el que promovió toda la expansión de la OTAN hacia Rusia y prácticamente al lado oriental del continente euroasiático ya, ¿no? Un hombre muy inteligente, muy capaz, un hombre muy interesante de análisis, y pues obviamente al servicio de los Estados Unidos. Fue el que promovió una Ucrania independiente, libre y soberana, para tratar de evitar el resurgimiento de un imperio ruso otra vez, tratando a su vez de jalar a Rusia a Occidente y haciendo parte de Rusia básicamente en una política unipluralista, ¿no? Aquí tiene siempre las políticas
a nivel, digámoslo, estratégico, geoestratégico y geopolítico, siempre tiene que haber una parte. En este caso la tiene Estados Unidos con Barenczynski. Pero siempre hay la contraparte, tiene que tener un cómplice. Y este cómplice en la parte postsoviética viene a ser Anatoly Chubais. ¿Y quién es Anatoly Chubais? Muchos lo habrán escuchado en las noticias o se acordarán de Anatoly Chubais. Pero bueno, Anatoly Chubais fue el que promovió, permitió, impulsó la privatización en Rusia. Promovió la economía de mercado dentro de Rusia. Y esto a principios de los años 90, o sea, exactamente igual en el momento en que Barenczynski empezó también a mover estas masas tectónicas, ¿no? En el campo militar, político, social y económico. Prácticamente puso a Putin en el poder. Fue Chubais quien eleva a Putin al final del camino a que ascienda y tome el poder de la Federación Rusa. Obviamente, Boris Yeltsin fue el que impulsa parte de la carrera de Vladimir Putin, pero en el trasfondo fue Anatoly Chubais quien realizó todo este procedimiento. ¿En qué? Yo no pienso, pienso que esa complicidad entre ambos, tanto Barenczynski como Chubais, tuvo que ver muchísimo, ¿no? Y fue el arquitecto de la parte política que conocemos hoy de la Federación Rusa, creando las políticas exteriores rusas, creando esa presión extraterritorial que posee Rusia y también esa intervención militar que ha tenido Rusia en diferentes partes como Osetia del Norte, Georgia, la misma Chechenia, etcétera, ¿no? Esa intervención militar, esa política de intervención militar que vimos a través de todos estos años atrás, se la debemos a Anatoly Chubais. Y pues obviamente también es el responsable del endonacionalismo del Kremlin hoy día. ¿Qué pasó con Anatoly Chubais? Anatoly Chubais dimitió para tal vez el mes de entre febrero y marzo, qué sé yo, tal vez un par de meses después, no tengo la fecha exacta, pero dimitió para el 2022 del puesto que tenía y abandonó el país, prácticamente se exilió y se fue de Rusia. Me imagino que ese honor o ese concepto que tenía de complicidad con Barenczynski por crear todo este proceso de apertura y de pasar la era postsoviética a lo que conocemos como Federación Rusa. Lo último que yo pude saber del señor Chubais, que es un hombre entrado en años, ¿no? Es que para agosto del 2022 creo que fue internado en un hospital en Italia pensando de que tenía o estaba envenenado, algo muy típico de los rusos, ¿no? Y bueno, al final no estuvo envenenado y hasta ahí pude saber del señor Chubais. Pero bueno, básicamente terminó exiliado, abandonando a Putin, abandonando a Rusia y dimitiendo de su puesto. Señores, miren, los imperios van, los imperios vienen. Rusia se ha derrumbado en dos ocasiones durante el siglo XX. Una con la caída de los zares en 1917 y la otra obviamente con el proceso de perestroika y demás entre el año 90 y 1991. Rusia hoy día tiene tres problemas graves dentro de su estructura sociopolítica interna, ¿no? El primero es la corrupción. Ojo, es exactamente igual de lo que hablamos en capítulos anteriores, la corrupción en Ucrania, aquí la vemos también en Rusia. Y yo creo que esto se debe a ese proceso de un sistema comunista radical, rígido en el campo económico, en donde básicamente nos lleva a que cuando hay una apertura todo el mundo trata de hacer todo lo posible por capitalizar.
Y obviamente aquí es a donde viene la corrupción, o bueno, sería la base explicatoria social, aunque sin embargo hay estudios muy profundos en el tema. Café. Bien, continuamos. Y esta parte de corrupción, creo que la mayor responsable de la fricción interna que tiene Rusia en el campo sociopolítico en este momento. Aquí tienen el primer problema. El segundo problema que tiene Rusia es la guerra en Ucrania, precisamente. Primero, un bloqueo occidental unificado. O sea, tenemos a la OTAN contra Vladimir Putin y Rusia en una unanimidad. Esto hace un problema económico, diplomático y militar para Rusia, ¿no? Y sobre todo de que Vladimir Putin tiene que venir a justificar el porqué de una invasión ante su propio pueblo, mantener ese endonacionalismo que tienen y tratar de explicar y justificar las posibles muertes de todos los muchachos rusos que puedan tener, ¿no? Obviamente también tiene que ir a pedir dinero para poder seguir conllevando la guerra. O sea, aquí vemos un problema que Vladimir Putin como líder tiene, ¿no? Y la tercera parte son las sanciones económicas impuestas por la parte o que tienen alcance global. Aquí vemos que esto va a repercutir en los conceptos de tecnología de bienes industriales, o sea, los conceptos tecnológicos de bienes industriales. Rusia se puede ver pues prácticamente dañado en este punto. ¿Por qué? Porque no va a poder adquirir programas, no va a poder adquirir fácilmente microchips, no va a poder adquirir una cantidad de conceptos, incluso materia prima para poder seguir incluso desarrollando equipo militar. Y el otro punto acá de lo que son esas sanciones económicas serían la parte energética, ¿no? De los productos que ellos venden, petróleo, gas, etcétera, que ya no se le está vendiendo a Occidente ni a toda Europa. Obviamente, el mercado cambia y se lo venden a India, a China, a la misma Siria, Irán, qué sé yo, otros países que son aliados a ellos, pero aquí viene la problemática económica. No va a ser al mismo precio de cómo se venden los productos a Europa. Va a ser a precios mucho menores, pero yo no vería aquí un problema. ¿Por qué? Porque va a seguir teniendo un ingreso sustancial que le permita al menos sostener lo que hoy día conocemos como la Federación Rusa. O sea que no vamos a ganar igual, pero seguimos manteniendo los conceptos económicos. Por lo menos eso es lo que yo puedo vislumbrar hasta acá. Estos serían básicamente los 3 puntos. Estos puntos no están completamente alienados, no son puntos alienados, no son 3 puntos que van como un ferrocarril, ¿no? Como un tren en avanzada los 3 a destruir a Rusia. No, no es así. Pero estos tienen la potencialidad, incluso aprovechable por Occidente, hacia con Rusia, de poder implosionar a Rusia desde adentro por cualquiera de estos puntos. O sea, atacamos un cimiento de estos y puede causarle un problema a Rusia interno. Bueno, hasta aquí ya hemos visto un punto histórico, hemos analizado los puntos históricos, hemos visto las políticas subterráneas. Bueno, aquellos que no han visto el programa anterior, políticas subterráneas, podemos capitalizar donde se devela esa diplomacia, esa puerta oscura trasera que les digo que existe, pero que ninguno de nosotros ve, donde, bueno, la ministra o la exministra alemana de defensa, la señora Lambert, pide el informe al ejército alemán, y cuando el informe llega, lo que devela es que Alemania no tiene ejército, básicamente de 10 a 15 mil hombres, 150 carros Puma que van de un fiasco al otro, brincando, tratando de resolver un vehículo mal planificado, mal diseñado, mal estructurado, mal armado, mal blindado, mal todo, o sea, va de fiasco en fiasco. Donde se van hacia los demás países de la OTAN y ninguno tiene armamento, y donde vimos, por ejemplo,
en la conferencia de la OTAN realizada en Londres para diciembre 3 del año 2019, donde Donald Trump vino y criticó profundamente a los aliados de la OTAN, a los aliados europeos, diciéndole, oigan, ustedes no están poniendo el 2, el 5% que corresponde, ¿no? Creo que es el 2%. Pero bueno, da lo mismo, ninguno lo puso. Y al final de cuentas, hoy día ningún país de la OTAN está armado, tiene un desarrollo militar para poder defender las fronteras, y ese es el problema que está viviendo Europa en este momento, que se está dando cuenta de que el lobo feroz está llegando y ellos no tienen cómo defenderse. Entonces básicamente esto ya pues lo hemos analizado. Obviamente, abro un paréntesis más aquí, todo el mundo criticó a Donald Trump y al final del camino esta señora Lambert lo que hizo fue abrir la cajita de Pandora y toda esta verdad salió a la luz pública. Al final Donald Trump tenía razón. Bueno, entendido ya el concepto de la política rusa interna, eso es lo que podemos pues hasta aquí vaticinar, ¿no? Básicamente, vamos ahora a ver el análisis operacional táctico. Bakhmut. Todo el mundo ha venido hablando de Bakhmut por las últimas 2 semanas. No hay un solo canal que no lo haya expuesto, no hay una sola noticia que no lo haya traído a colación. Bakhmut, conocida como Artemisk y en ruso como Artimousk, o por ahí va la pronunciación. Yo le llamo la trampa de ratones. El líder de Wagner describió para noviembre del 2022 que es la trituradora de carne, salvaje, impresionantemente salvaje. Bien, en Bakhmut se viene peleando desde agosto del año 2022. Ya tenemos 8 meses de combate en Bakhmut. Inicialmente toda la prensa nos ha dicho de que Bakhmut es una ciudad estratégica que había que defender a capa y espada, que Soledad no podía caer porque era prácticamente el parapeto, la defensa inicial de Bakhmut, siendo esta una ciudad estratégica. En las últimas 3 semanas vimos de que dejó de ser estratégica, de una manera magistral, como por obra de magia dejó de ser estratégica. Y dejó de ser estratégica cuando se dieron cuenta de que no estaban ganando la guerra los ucranianos dentro de Bakhmut, que les será prácticamente imposible sostener el frente en Bakhmut. Y ahí dejó de ser estratégica. Pero ¿qué sucede acá? Que las críticas se empezaron a eructar. O sea, esa maravilla del internet, esa comunicación que tenemos hoy en día de estos pequeños monitores, celulares, computadores, redes sociales, etc. Pues señores, yo pienso que la gente no es idiota, no es estúpida, la gente piensa. Y yo no sé por qué los políticos y esos hilos que manejan toda esta política económica y militar a nivel mundial, esas altas esferas, piensan que todavía nosotros somos estúpidos. A raíz de estas críticas que se vinieron desarrollando por todas las redes sociales, pues obviamente Zelensky no le queda más opción que venir a decir vamos a defender Bakhmut hasta el final. Y yo pienso que no le quedaba más remedio, ¿no? Y creo que todo esto dentro de un marco de tapar los errores que han venido haciendo estos grandes hilos, estas grandes estrategias, estos grandes arreglos que nunca vemos, esa puerta de atrás oscura que les decía, ¿no? Bien, creo que la prensa a su vez ha resaltado Bakhmut para ambas partes, tanto la parte rusa como para la parte ucraniana. Esto ha sido un emblema de moral y un trofeo de guerra. Eso es lo que nos ha presentado acá la prensa, y básicamente después de 8 meses de combate, creo que definitivamente se convierte en una moral para las tropas. Para aquella que gane Bakhmut, esa moral va a levantarse.
Eh, Ahora, básicamente yo vería, si Bakhmut no fuese una ciudad estratégica, Ucrania no estaría defendiéndola. Bakhmut es una ciudad estratégica para todo el proceso que lleva Rusia de su esquema de combate y su estrategia en el conflicto ucraniano o la invasión a Ucrania. Bakhmut es una ciudad estratégica. ¿Por qué? Bakhmut tiene un nido de carreteras, o sea, esto es una distribución de vías hacia el frente de lo que puede hacer toda la provincia del Donbass y hacia atrás, que definitivamente va a crear una logística más sólida por parte de Rusia si la gana. Lo vimos con Soledad, o sea, básicamente Soledad ha sido el que ha venido abasteciendo las líneas de Wagner dentro de Bakhmut o hacia la toma de Bakhmut, ¿no? Aquí sucede lo mismo. ¿Qué perdería fuera de la moral del ejército? Que es algo muy importante en este momento, señores. Perder Bakhmut para Ucrania significa que sus hombres no van a seguir peleando con el mismo ahínco. Su moral puede caer al piso. De igual manera, Vladimir Putin no va a tener que venir a presentarle al pueblo ruso ni a toda esta parte política de desarrollo. Pienso que Bakhmut es un centro estratégico en todos los sentidos de la palabra. ¿Qué perdería realmente Ucrania si cae Bakhmut en manos rusas? Bueno, lo que yo puedo analizar y ver dentro del campo de combate es que al establecer y tomar Bakhmut, básicamente tienen este nido de carreteras, esta distribución, este centro de distribución de vías, que les va a permitir crear un aspecto logístico. El aspecto logístico, ¿por qué? Porque recordemos que el terreno ucraniano son grandes estepas, o sea, aquí no hay unas montañas, no hay montes, no hay mazos montañosos, ni bosques cerrados, son grandes planicies. Una poca cantidad de línea de bosque o de árboles, que dicho sea de paso ya no están porque se las han volado a punta de artillería, ¿no? Entonces, meter la mecanizada dentro de estas planicies, pues básicamente deja al descubierto a los tanques y obviamente es mucho más fácil flanquearlos con armamento antitanque. Caeríamos o podríamos caer a una guerra aún más de desgaste de las líneas de trinchera que hemos visto a través de todo este año. Y básicamente el llegar a Bakhmut lo que va a hacer es emplazar toda una línea de artillería y les quedaría muchísimo más fácil poder atacar ciudades como Sloviansk y Kramatorsk. Obviamente hay una ciudad más al norte, no me acuerdo cómo se llama, Servil o Servivil, algo así tiene el nombre, que va a ser la primera en caer y que va pues obviamente a proyectar esto hacia el lado occidental, o sea, les queda mucho más fácil seguir avanzando dentro de lo que es básicamente Ucrania o territorio ucraniano. Yo pienso que Ucrania militarmente ha podido resistir en Bakhmut. ¿Por qué? Porque ha creado una estrategia diferencial de defensa. Oigan muy bien, estrategia diferencial de defensa. Esta estrategia, creo que la primera vez que pude estudiar esto fue las técnicas de Julio César en la Germania, ¿no? Básicamente son líneas de defensa cada 10, 15, 20 metros. Tenían una línea de defensa cada 10 metros, después viene otra línea de defensa y obviamente estas líneas de defensa
vienen con los famosos erizos checos, o sea, esas estructuras que vemos en el piso, en las carreteras que son así, que son de hierro, para que los tanques no pasen. Vemos todo lo que puedan ser los colmillos de dragón, que son estructuras piramidales de concreto de cierta altura para que los tanques queden estancados, no puedan avanzar. Incluso complican a la infantería en su movimiento o cualquier tipo de carro de combate o blindado que pueda llegar. Básicamente entendemos que van con una línea de alambradas y de minas puestas y establecidas a través de todas estas líneas de defensa. Es lo que podríamos llamar básicamente estrategia diferencial de defensa. Y fue empleada por Julio César en su momento, ojo, o sea que es una técnica bastante vieja, pero bastante efectiva por lo visto, ¿no? Bien, ¿por qué también los rusos se les ha dificultado entrar a Bakhmut? Porque hay una barrera natural y Rusia no la ha podido sobrepasar, y es el río Bakhmut, que prácticamente, si ven un mapa, van a darse cuenta que bordea la ciudad completa. La parte norte y este es bañada por este río y les ha sido complicado poder cruzar el río a los rusos, ¿no? Y la parte sur es una parte fortificada, ¿no? A través de la historia de la ciudad, obviamente han habido conflictos militares a través de muchos años ahí, y obviamente la ciudad está fortificada en la parte del sur. ¿Qué es lo que le queda al ejército ruso? Extenderse un poco más hacia el sur y tomar del suroeste y tratar de entrar a Bakhmut para poder pues tomar la ciudad. Ahora, esto va a seguir siendo una carnicería. Entiendo que hay 40.000 hombres dentro de Bakhmut en este momento, independiente de si son muchachos de 15 años, como vi en las noticias, o hombres de 70 años. Ya el hecho de que tú seas un militar y tengas un rifle en la mano y seas parte de una estructura militar, tienes un honor de defensa, y este honor de defensa creo que ellos sí lo han hecho valerosamente. Va a ser una carnicería, sin duda alguna. Pero básicamente esto es lo que ha venido pasando en Ucrania. ¿Qué yo develo y veo en Bakhmut? Yo veo el segundo error militar en la guerra ucraniana y de parte de los ucranianos, de los generales ucranianos. Un segundo error, escúchenlo muy bien. No se les olvide, un segundo error. ¿Cuál es el primer error? El primer error es morder el anzuelo de aquello que les expliqué en episodios, en capítulos anteriores, en donde les hablaba de que el ejército ruso entró inicialmente en la invasión, eso es febrero 22, y entró prácticamente con 3 frentes diferentes. Donbass, al este, entraron por la parte norte y una parte que vino a comprometer a Bielorrusia, y entraron por la parte sur, golpeando diferentes puntos del país, desubicando las fuerzas de defensa ucranianas, llegando a las orillas de Kiev. Básicamente dicen que sacaron a los rusos de ahí, las fuerzas de defensa ucranianas. Yo no creo que toda esta estrategia fuese un error ruso. Tenían la capacidad para llegar con 40.000 hombres y tomar Kiev. El por qué no lo hicieron, no creo que nadie tenga una explicación realmente acá. Sin embargo, se esperaba que viniera una segunda oleada, la cual nunca vino. Entonces, yo lo analizo desde el punto de vista de que entramos, golpeamos al país, desestabilizamos al país, dañamos al país en toda su infraestructura, creando un desgaste desde el primer día al pueblo ucraniano en el aspecto psicológico. Por consiguiente,
ese efecto escénico causa una inmigración de 8 millones de personas fuera del país, 1 millón interna de desplazados dentro de Ucrania, un desgaste de las primeras filas de defensa del país, policías, bomberos, sistemas de defensa civil, todo el sistema médico ha empezado a través de un año a desgastarse. Y obviamente todo lo que son abastecimiento, las carreteras destruidas, edificios destruidos, perdón, un ataque sistemático de misiles hacia las diferentes ciudades, algo así como para mantener entretenido al ejército ucraniano y que el ejército ucraniano no tenga la capacidad de defensa porque no tiene un ejército, un grosor de su ejército para poder ponerlo en el frente y poder crear una defensa y una contraofensiva directa a las fuerzas rusas. Rusia ocasiona obviamente un repliegue táctico causando una estrategia de vacío dentro de lo que es Ucrania. Aquí es a donde entra Ucrania a morder por segunda vez y a cometer el segundo error militar que yo veo dentro de este escenario, que es llegando a ocupar y a tapar esos huecos, y esto incluye Bakhmut. Y se ha enfrascado en Bakhmut perdiendo una cantidad de recursos, una cantidad de hombres impresionante, recursos que van desde la logística de alimentación hasta logística de equipo, hasta armamento de todos los niveles que ha podido tener. Y básicamente yo lo considero un error. Yo me hubiera mantenido a cierta distancia para poder reagrupar a mi ejército, dejando que ellos sean los que avancen para después hacerles el ataque. Pero bueno, esa es mi opinión, no la opinión de ellos, por supuesto, ¿no? Pero este sería mi análisis, ¿no? Esto ha ocasionado un desgaste en Bakhmut impresionante, sobre todo que tenían la opción de retirarse de Bakhmut y dejárselos por dos sentidos. Yo no encuentro sentido defender un terreno de lo cual la población de ese territorio no quiere ser parte del país ucraniano, como para empezar. Y segundo, el ejército ucraniano está teniendo un desgaste significativo no contra el ejército ruso, está teniendo un desgaste significativo contra el grupo Wagner. O sea, hasta aquí